días muy tensos acá en Venezuela, es una realidad. No son días normales los que vivimos en este momento. Para nada es un proceso normal tampoco. Creo que es uno de los procesos electorales que se ha vivido en Venezuela más anómalos, creo que en la historia democrática del país y de la historia electoral del país, porque no hay precedentes a los temas de persecución, a los temas de ventajismo. Hay un cóctel de ingredientes que pareciera que a primera vista no hiciera propicio el tema electoral en Venezuela, pero también se está viviendo una ola de energía, una ola de despertar de la gente en las calles, con toda esta campaña que ha hecho María Corina Machado y Edmundo González, recorriendo todo el país a lo largo, y que ha demostrado que la gente está en la calle, que la gente está animada, que la gente está entusiasmada y que pese a las arbitrariedades, que pese a las trabas, que pese a que, como te digo, el cronograma electoral no se cumplió, que hay anomalías, por ejemplo, hasta para el tema de los votantes. Te voy a poner ejemplos con cifras que manejamos acá en Venezuela. Son 21 millones aproximadamente de personas que están inscritas en el registro electoral, de las cuales nada más de esas de las cuales hay 5 millones de electores afuera que están en edad para votar, afuera de Venezuela, porque se calcula que con el éxodo que ha habido en los últimos años son aproximadamente unos 8 millones de personas o de venezolanos que están afuera, de los cuales, insisto, nada más 5 millones podrían votar. Pero de esos 5 millones ninguno va a poder votar, sino nada más, o no ninguno, sino nada más un grupo de 65.000 personas aproximadamente van a poder votar, que fueron las que habilitaron como nuevos registros en un proceso que se hizo de manera rápida en el mes de abril y que no permitió que esas 8 millones de personas que están afuera se pudieran inscribir para poder participar en lo que es el proceso electoral como tal. Eso aunado a que en los últimos días han habido una cantidad de trabas a la hora de que no permiten de que los testigos para las mesas de la unidad democrática, de lo que es la plataforma unitaria, puedan hacer su oficialización como testigos de mesa para todo lo que es el proceso electoral, hace que evidentemente sea cuesta arriba. Pero insisto, aún así lo que hay en la calle y lo que hay con las personas es una efervescencia, hay un positivismo en cuanto a la gente porque creen y sienten que hay posibilidades claras y de verdad concisas de que se pueda dar un cambio democrático en el país, siempre a la expectativa, evidentemente, de cuál va a ser la actitud o cuál va a ser la posición que adoptaría el gobierno en una hipotética salida de ellos del poder el día 29 de julio, aunque también hay otro tema. Las elecciones son el 28 de julio, el 29 sería cuando en teoría comenzaría o estaría ya oficialmente un nuevo gobierno, pero electoralmente y legalmente en Venezuela la ley electoral dice que el presidente debe asumir, el presidente en funciones, son los primeros 15 días del año siguiente a la elección, es decir, que hasta el 15 de enero Nicolás Maduro o el gobierno que está en este momento seguiría siendo el gobierno de Venezuela hasta el 2025. Te pregunto, ¿qué papel juegan por estas horas las Fuerzas Armadas? Porque sé que es el anclaje de poder también de Nicolás Maduro y la relación con el país del norte, con Estados Unidos. ¿Cómo fluctúan ambas situaciones en este turno electoral que se viene el próximo 28? Bueno, la realidad es que aquí no hay separación de poderes. Eso es un tema que yo creo que es bien sabido. Es decir, las Fuerzas Armadas tienen una afiliación política con el gobierno, no son realmente imparciales en este momento, aunque han manifestado que están dispuestos a aceptar el resultado que se dé. Evidentemente eso deja una cantidad de interrogantes de cuál sería la posición si ganara la oposición, porque nunca ha ocurrido ese escenario. Más allá, el único precedente que tenemos similar fue en 2015, cuando fuimos a las elecciones parlamentarias y ganó la oposición por mayoría. Es decir, en esas elecciones la oposición obtuvo aproximadamente 7.200.000 votos y el gobierno solamente obtuvo unos 5 millones aproximadamente de votos. En ese momento, las Fuerzas Armadas, en teoría aceptaron y pidieron además que se respetaran los resultados que habían sido expresados por la gente en las urnas, ¿no? Evidentemente es un contexto totalmente distinto el pensar en un cambio de gobierno. Recordemos que son 25 años de revolución y aproximadamente desde el 2013 presidente Nicolás Maduro, que lo reiteró en el 2018 en una elección que, bueno, que fue de verdad
muy triste en cuanto a las condiciones electorales, en cuanto a la abstención, que superó un 60%. Las Fuerzas Armadas, por eso te digo, no tenemos claro cuál es el papel que jugaría en un hipotético caso de una victoria de la oposición, y tampoco la relación con Estados Unidos es la mejor. Sabemos que hay una cantidad de vaivenes, que han habido acercamientos evidentemente en ciertos momentos con relaciones que han habido, nunca públicas, siempre son además secretas, porque realmente uno aquí en Venezuela todo lo maneja, porque te llega la información de un lado, te llega la información, y después es que tú finalmente terminas por enterarte de qué es lo que se está conversando entre las partes, entre oposición, gobierno, y a veces el gobierno de Estados Unidos, que ha sido uno de los mediadores en todo este asunto, pero la relación no es buena. Es decir, en cuántas veces Nicolás Maduro ha hablado mal del gobierno norteamericano, ha insultado, ha comenzado a patear las mesas de los diálogos que se han hecho, y eso no permite tener realmente una certeza de que esto pueda ser también, o que el gobierno de Estados Unidos pueda ser un garante de una transición pacífica después del 29 de julio. Eso, eso, Lo que sí eh, es cierto, eso voy a dime. preguntarte, ¿no? Como tiene que subir los primeros 15 días del mes siguiente, o sea, del año que viene, ¿vos creés que en ese tiempo, transcurridas las elecciones 28, 29, una vez conocido el resultado, Estados Unidos puede transformarse en el garante de esa transición? Yo la verdad veo mucho tiempo, pueden pasar muchas cosas, pero te pregunto, vos que manejás mejor la información ahí localmente, ¿Estados Unidos podría transformarse en el garante de esa transición si le fuera un revés electoral a Nicolás Maduro? Mira, vuelvo y insisto, hay temas que de repente uno no maneja desde la prensa y que nada más uno las recibe a nivel de los medios de comunicación normal, simplemente porque lo ves, vuelvo, insisto, en las redes sociales o lo ves en las noticias. Creemos que evidentemente Estados Unidos ha tenido algo que ver, por ejemplo, en el hecho de que la tarjeta de la unidad, que no había sido inscrita inicialmente en el proceso electoral, y la posibilidad de que Edmundo González Urrutia fuera candidato, porque recordemos que María Corina Machado está inhabilitada políticamente por el gobierno por 15 años, lamentablemente, o creemos que fue el artífice de que eso sucediera. No, ojo, esto es una especulación, esto no es un hecho ni lo podemos afirmar, pero creemos que ha sido parte de negociaciones. Es más, la misma posición que en algún momento han tenido tanto Brasil como Colombia, es decir, Lula y Petro, quienes inicialmente siempre han sido aliados, o por lo menos o eso aparentan aliados del gobierno venezolano. Es una realidad que tanto esa presión que se hizo, esas críticas, sirvieron para que no que se hicieran las condiciones o se crearan las condiciones, porque insisto, no están dadas las condiciones. Lo que hay es fuerza electoral en las calles de la gente y unos candidatos muy fuertes, pero sí se nota que hay una presión internacional, o por lo menos pareciera que existiera algún tipo de acercamiento que permite pensar de que después de las elecciones existiría una veeduría de algunos países, o que por lo menos estarían pendientes, y creemos o queremos creer que Estados Unidos tiene un papel fundamental en esto, que debería serlo, porque además la situación de nosotros no es la más normal para poder realizar unos comicios electorales como estos. No, quería preguntarte esto, ¿cómo ves al gobierno de Nicolás Maduro? ¿Está desgastado, está desnaturalizado o está fuerte? Mira, hay una realidad, es el gobierno. Primeramente, mientras mantenga el poder y mientras tenga las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, el CNE, ¿sabes? Hay una realidad, una cantidad que nuestros poderes en Venezuela son todos afectos al gobierno. Eso es una realidad, eso no es una exageración, no es una mentira. Todos son militantes, además del partido PSUV, lo que hace es que además sean parte del gobierno, pero indudablemente hay un desgaste en todo lo que hemos vivido en estos últimos años, sobre todo por el tema inflacionario, por el tema de los servicios básicos, que todos cada día están peor. O sea, ustedes no se imaginan las colas que se hacen acá en Venezuela, o las filas de carros, de automóviles, para poder repostar gasolina. Entonces, estamos hablando de un proceso en el que la luz se va todos los días, el servicio eléctrico no pasan ahí, por ejemplo, sectores de estados fronterizos, de estados de Venezuela y de casi todos los estados en los que se pasan 12, 14 horas sin servicio eléctrico, en los que el agua es deficiente, en los que la salud es deficiente. Entonces, esto de una u otra forma ha hecho que la gente esté menos, digamos, pasional a la hora de apoyar al gobierno, es decir, su gente.
no vamos a hablar del resto de personas, pero digamos que sus votos fuertes no son los mismos quizás de hace 10 años o hace 5 años, porque el desgaste propio que ha tenido el país ha hecho que esto no suceda. Evidentemente esto es una buena señal y se ha visto además en las concentraciones del gobierno que quizás cuando han mostrado las imágenes de ciertos puntos no son las de otrora y mucho menos las del expresidente Chávez o el finado presidente Chávez que llenaba ciudades completas. Esto no está ocurriendo realmente con el gobierno. Se nota un rechazo, pero insisto, las condiciones siempre quedan en el aire y siempre quedan suspicacia de qué puede pasar, porque no, ellos no están haciendo las cosas como, no sé si ustedes han visto más o menos todo lo que ha sido el recorrido de María Corina y Edmundo. Ujú. Han habido trabas, han habido detenciones de personas en los restaurantes donde comen, en los hoteles donde están, Sí, sí. o donde van a quedarse. Si alguien les da, no sé, cualquier cosa, una motocicleta para que se monten y se trasladen, lo llevan preso por esto. Entonces, es decir, ese tipo de situaciones que se están viviendo en este momento y que son públicas, que están en los medios de comunicación, que están en las redes sociales, hacen pensar de que ciertamente hay un desgaste dentro del gobierno y hay cierto respeto, no respeto en el buen sentido, sino respeto de saber que no están tampoco dadas las condiciones totalmente positivas para ellos y para las elecciones del próximo 28 de julio.